que las preguntas del examen van a salir de la clase teórica. En el libro de Diamante está el tema de sinusitis, pero está organizado de una manera diferente. Entonces, acuérdense, para el parcial o para el segundo parcial, las preguntas salen de aquí, de la clase teórica. Bien. Entonces, vamos a empezar con este tema. ¿Sí? Es una patología bastante frecuente, al igual que las rinitis. Entonces vamos a ver cómo es la fisiopatología, en qué consiste esta enfermedad, cuántos tipos de sinusitis existen, cómo lo vamos a manejar, qué tratamiento le vamos a dar. Entonces, ¿cómo podemos definir a los cuadros o episodios de sinusitis? Como vemos en la diapositiva, se refiere a la inflamación, generalmente de causa infecciosa, de la mucosa que va a recubrir los senos paranasales. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta para entender de por qué se producen estos cuadros de sinusitis? Tenemos que tener en cuenta que tanto fosa nasal como senos paranasales se constituyen como una sola unidad, con un solo elemento, una unidad nasosinusal. Y esta unidad nasosinusal es tanto a nivel histológico, anatómico y funcional. ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar con la unidad anatómica. Los senos paranasales van a surgir de evaginaciones en la etapa embrionaria de las fosas nasales. Entonces prácticamente son una extensión de las fosas nasales. Tenemos 8 senos paranasales, 4 del lado derecho, 4 del lado izquierdo. Entonces se constituyen como una extensión de la fosa nasal, que van a estar comunicados a través de ¿qué? A través de un pequeño orificio que ya habíamos explicado en la clase de anatomía, que son los ostium de drenaje, los ostium o orificios de drenaje. Unidad histológica. ¿Qué epitelio tiene la fosa nasal? Cilíndrico, ciliado, estratificado, ¿no? Entonces, este epitelio cilíndrico, ciliado, estratificado que tapiza el interior, que recubre el interior de las fosas nasales, se va a extender de igual manera a través de esos orificios, de esos ostium de drenaje, y van a ir a tapizar, a recubrir el interior de los senos paranasales también, ¿no? Entonces, prácticamente la mucosa del seno paranasal es la misma mucosa de las fosas nasales. Y por último, se constituyen también como una unidad fisiológica. Porque estos senos paranasales normalmente, ¿qué tienen que contener en su interior? Aire, ¿no? Tienen que estar neumatizados. Y la presión de aire de estos senos paranasales tiene que ser similar a la presión externa. Algo similar a lo que ocurría en el oído medio. No sé si se acuerdan del oído medio, la presión dentro del oído medio es similar a la presión externa, ¿no? La presión atmosférica. Entonces, con los senos paranasales sucede lo mismo. ¿Y a través de qué se va a regular esta presión? ¿A través de qué el seno paranasal se va a ventilar? A través también de los orificios u ostium de drenaje, ¿sí? Entonces, para que este seno paranasal pueda ventilarse de manera adecuada, la fosa nasal también tiene que estar permeada. Si nosotros tenemos una obstrucción en esta fosa nasal, esa obstrucción también va a influir sobre la ventilación del seno paranasal. Entonces, por eso también se
constituyen como una unidad fisiológica, ¿no? Entonces, histológica, anatómica y fisiológica. Bien, entonces esto es importante para que podamos entender más adelante lo que es la fisiopatología de los cuadros de sinusitis. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a la sinusitis? Lo vamos a clasificar según el tiempo de evolución. Entonces tenemos lo que es la sinusitis aguda y la sinusitis crónica. La sinusitis aguda, sí, hay algunos libros que indican que es la sinusitis que tiene un tiempo de evolución menor a 3 semanas, y la sinusitis crónica son las que tienen un tiempo de evolución mayor a 3 meses. Y en el periodo del intervalo intermedio entre las 3 semanas y los 3 meses están las sinusitis subagudas. Pero otros libros clasifican a la sinusitis aguda a los episodios o los cuadros menores a 3 meses y a las crónicas mayores a 3 meses. Nosotros vamos a tener en cuenta esa clasificación. Bien, entonces, si hablamos de lo que es la sinusitis aguda, también va a tener su subclasificación, va a tener sus grupos, ¿no? Sus tipos de sinusitis aguda, que van a ser la sinusitis serosa, o también llamada sinusitis mucosa, y la sinusitis supurada. ¿Sí? Tenemos esos dos tipos de sinusitis. ¿Por qué se va a caracterizar este tipo de sinusitis aguda? Si hablamos del primer grupo, que es la sinusitis serosa, se caracteriza principalmente por lo que es congestión de la mucosa nasal. Ustedes ven ese seno paranasal que está tapizado de mucosa y esa mucosa está edematizada. Y aparte va a haber vasodilatación con aumento de la permeabilidad. Con aumento de la permeabilidad vascular. Y gracias a este aumento de la permeabilidad vascular y a la presión negativa que va a haber dentro de ese seno paranasal por la obstrucción de ese ósculo de drenaje, va a hacer que dentro, en el interior del seno paranasal, se acumule un líquido inflamatorio tipo trasudado que da la característica de esta sinusitis de tipo serosa. Estas sinusitis serosa son de origen viral, ¿sí? Empiezan por una infección viral. Una infección viral que generalmente va a afectar primero la fosa nasal y de la fosa nasal se va a extender al seno paranasal. Ustedes recuerdan la clase de rinitis, ¿no? Habíamos dicho que dentro de los grupos de rinitis están las rinitis infecciosas agudas, ¿no? De tipo viral, rinovirus, adenovirus, influenza, parainfluenza, etc. Entonces, estos son los virus que van a ocasionar un cuadro de rinitis aguda viral que posteriormente se va a extender al interior del seno paranasal y va a ocasionar una sinusitis aguda en la etapa serosa o mucosa. Entonces, ¿qué más iba a haber aparte de la congestión de la mucosa? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, aumento de células polimorfonucleares, pero algo característico de esta etapa es que va a ser una afectación superficial del epitelio del seno paranasal y no va a comprometer la función ciliar. ¿Sí? Eso es importante. Y luego tenemos la siguiente etapa, que es la sinusitis supurada. ¿Sí? Esta sinusitis supurada, que
viene posterior a la sinusitis serosa, se va a producir por una sobreinfección bacteriana. Ustedes recuerdan nuevamente el tema de rinitis, ¿no? Habíamos dicho que hay un grupo de rinitis que son las infecciosas bacterianas específicas, ¿no? Entonces estas son las que van a ocasionar el cuadro de sinusitis aguda de tipo supurativo. Entonces suelen ocurrir, ¿no?, posterior a una infección de tipo viral, ¿no?, como un cuadro de sobreinfección bacteriana. La sinusitis serosa no siempre va a evolucionar a una sinusitis supurada. Si se resuelve la causa, ¿sí?, el factor que va a ocasionar el cuadro de sinusitis aguda antes de la sobreinfección bacteriana, entonces esa sinusitis aguda queda en etapa serosa y se resuelve en esa misma etapa. Pero si no sucede esto, entonces sí va a haber una sobreinfección bacteriana y va a pasar a convertirse en una sinusitis supurativa o supurada. ¿Qué características va a tener esta sinusitis supurada? ¿No? Primero, que son de causa bacteriana. Segundo, va a haber un mayor número de células polimorfonucleares. Y tercero, lo más característico va a ser la aparición de una secreción de tipo purulenta, ¿sí? Va a ser pus. En lugar de ser una secreción serosa de tipo inflamatoria, va a ser una secreción purulenta. Entonces eso es lo más característico en esta etapa. Y a diferencia de la sinusitis serosa, en esta etapa de sinusitis supurada, que va a ser de afectación más profunda, o sea, va a afectar capas más profundas del epitelio, aquí sí va a haber afectación de la función ciliar de la mucosa del seno paranasal. Pero, a pesar de todos estos cambios, estas alteraciones, tanto la etapa serosa como la etapa supurada, ¿sí?, las lesiones histopatológicas que se van a producir en ambas etapas son reversibles, ¿no? O sea, va a haber una regeneración total de esos cambios en la mucosa del seno paranasal. Entonces eso es una característica fundamental, aparte del tiempo de evolución, para considerarla como un cuadro de sinusitis aguda, ¿sí? Que vamos a ver que en la etapa crónica no va a ocurrir esto. Entonces, si hablamos de sinusitis crónica, habíamos dicho los episodios de sinusitis que duran más de 3 meses. ¿Por qué se va a caracterizar? Algo característico de esta sinusitis crónica son los cambios irreversibles y cambios permanentes que van a haber en el interior del seno paranasal. Y uno de estos cambios va a ser en el epitelio. Va a haber una metaplasia de la mucosa del seno paranasal. Esta mucosa del seno paranasal se va a convertir en un epitelio hiperplásico, una mucosa hiperplásica de tipo pavimentosa. Y va a haber una abundante producción de mucina, ¿sí? La mucina es la proteína que forma el moco, ¿sí?, complejo nasosinusal, que cuando se mezcla con la secreción purulenta de la sinusitis aguda supurada, ¿no?, forma un moco más espeso, ¿no?, mucho más difícil de eliminarse. Aparte también va a haber una fibrosis del estroma y edema intersticial de la mucosa, lo que le va a dar un aspecto de tipo polipoideo. ¿Sí? Ese epitelio que tapiza el interior del seno paranasal va a aparentar lesiones de tipo polipoideas. Entonces eso es un aspecto típico cuando queremos hacer el diagnóstico con imágenes de este tipo de sinusitis. Y también algo característico de la sinusitis crónica, que cada vez se produce menos, pero puede ocurrir a diferencia de la sinusitis aguda, es que puede haber afectación del tejido óseo, puede haber erosión
ósea por esta patología crónica. ¿Sí? Entonces, todos estos cambios que estamos indicando en la sinusitis crónica van a ser cambios permanentes, ¿sí? Son cambios irreversibles. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque gracias a esta característica, el manejo, el tratamiento de la sinusitis crónica es muy diferente al manejo de una sinusitis aguda. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. El tratamiento es muy diferente. Bien, entonces, si nosotros hablamos de la etiopatogenia de los cuadros de sinusitis, tenemos que tener en cuenta dos factores principales, ¿sí? Los factores predisponentes y los factores desencadenantes. Algo que tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Habíamos dicho en un comienzo que hay que considerar a la nariz y a los senos paranasales como una unidad, ¿no? Como una sola estructura. Y esto sí también es importante, ¿por qué? Porque la mayor parte de los cuadros de sinusitis son de causa rinítica, o sea, el problema comienza a nivel nasal. ¿Sí? Hay un pequeño porcentaje de cuadros sinusales que pueden tener una causa extranasal, como por ejemplo las sinusitis odontógenas. ¿Sí? Pero esos son casos mínimos. La mayor parte de los cuadros de sinusitis son de causa nasal. Entonces, volviendo a lo que es la etiología, la etiopatogenia de la sinusitis, tenemos factores predisponentes y tenemos factores desencadenantes. Dentro de lo que son los factores predisponentes, tenemos dos puntos importantes. Primero, lo que es la inflamación de la mucosa, ¿sí? De la mucosa nasal. ¿Qué enfermedad nos puede dar inflamación de la mucosa? De la nariz. Ya hablamos de esto. Puede ser crónico. La rinitis, ¿no? Entonces, los cuadros de rinitis, ¿sí? Que producen inflamación de la mucosa nasal son factores que van a predisponer a que ese paciente se pueda complicar con un cuadro de sinusitis. ¿Sí? Y luego tenemos las alteraciones estructurales dentro de la fosa nasal. ¿A qué se refiere eso? Cualquier cambio, cualquier alteración, cualquier anormalidad de las estructuras de la fosa nasal que produzcan un bloqueo, una obstrucción del ostium de drenaje del seno paranasal, va a ser un factor predisponente para que ese paciente pueda desarrollar un cuadro de sinusitis. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué alteraciones estructurales a nivel de la fosa nasal podrían producir esto? Que son muy frecuentes. ¿Qué? Desviación septal, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? No, la perforación es delta bique, no tendría que ser algo que pueda obstruir el ostium del seno paranasal, ¿no? A nivel de los meatos. Fracturas. Fracturas no puede producir desviaciones septales. ¿Otras? Pólipos, puede ser, ¿no? O cualquier lesión tumoral que esté dentro de la fosa nasal y obstruya el meato donde drena ese seno paranasal. ¿Qué más? La hipertrofia de cornetes, ¿sí? Los cornetes bullosos, que son cornetes que tienen aire superior y también pueden obstruir los orificios de drenaje. Entonces, todas estas alteraciones estructurales que ocurren dentro de la fosa nasal pueden llegar a obstruir los ostium de drenaje de los senos paranasales. Esto es importante, ¿sí?
porque la reversión, ¿sí?, de estas alteraciones o de la inflamación de la mucosa, de estos factores predisponentes, van a ser el factor determinante para perpetuar, ¿sí?, para cronificar a ese cuadro sinusal. ¿Okay? ¿Se entiende, no? Si nosotros no resolvemos esa obstrucción, ¿sí?, ¿no?, el paciente empieza con un cuadro de sinusitis aguda, ¿no? Empieza con una rinitis infecciosa, y esa rinitis infecciosa se complica con un cuadro de sinusitis aguda. Si ese paciente tiene alguna de estas alteraciones, por ejemplo una desviación de Tabit, que no se soluciona a tiempo, eso va a ser un factor que va a perpetuar al cuadro sinusal y va a pasar de haber empezado con una sinusitis aguda a haber evolucionado a una sinusitis crónica. Entonces es el factor determinante para que se cronifique esta enfermedad. Entonces eso tiene que tenerlo en cuenta. Y luego tenemos los factores desencadenantes, ¿sí? Aquí hablamos de las infecciones, ¿no?, que pueden ser infecciones virales o infecciones bacterianas. Si hablamos de infecciones virales, ¿no?, si recordamos la clase de rinitis, del grupo de rinitis infecciosas virales, son todas esas que nombramos, ¿no? Rinovirus, adenovirus, sincitial respiratorio, influenza, etc. ¿Sí? Todo lo que ya habíamos nombrado en clases pasadas. Y si hablamos de bacterianos, ¿cuáles serían los bacterianos? Que también ya los nombramos en clases pasadas. Streptococo, estafilo. En mucha menor medida, antes del estafilo, ¿qué sería? Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae. Entonces son los mismos, ustedes recuerdan, de lo que es otitis media aguda, ¿sí?, son los mismos agentes patógenos. O si recuerdan el tema de rinitis, ¿no?, las rinitis infecciosas bacterianas, ¿no?, que solían sobreinfectar después de un cuadro gripal o un resfriado común, son estos mismos patógenos, ¿sí? A excepción, ¿no?, de lo que habíamos dicho, cuando es una sinusitis de causa odontógena, ahí la flora bacteriana es muy diferente, ¿no? Son las bacterias de la cavidad oral, ¿no? Y en la cavidad oral las bacterias son distintas a las fosas nasales o al oído medio, etc., ¿no? En cavidad oral vamos a tener sinusitis por Fusobacterium, Actinomyces, Streptococcus viridans, ¿no? Es una flora bacteriana distinta a las bacterias en fosas nasales. ¿Y en qué casos puede ocurrir esta sinusitis de origen odontógeno? ¿Pero qué va a pasar con la cavidad? ¿Dónde se produciría la afectación? ¿Por qué las bacterias de la cavidad oral pueden llegar a infectar el seno paranasal? ¿Por qué? No. La cesa. ¿Qué va? Una fístula, ¿sí? Si ustedes toman lo que es el seno maxilar, el piso del seno maxilar está, bueno, el seno maxilar primero está en el espesor del hueso maxilar superior, ¿no? Y el hueso maxilar superior tiene la parte de los alvéolos dentales. Entonces, el piso del seno maxilar está en relación con el primer y segundo molares, ¿sí?, con el primer y segundo molares. Entonces, ¿qué pasa? En ocasiones, la raíz de estas piezas dentarias, ¿no?, por una variación anatómica, pueden estar a nivel o atravesar lo que es el piso del seno maxilar y estar dentro del seno paranasal.
Si ese paciente tiene las piezas dentales en buen estado, no va a pasar nada. Pero si